vamos a escuchar al doctor Luis Lozano, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quien hemos invitado precisamente para escuchar su opinión acerca de la experiencia del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires con el uso de la boleta única electrónica. Doctor Lozano, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tonelli. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Tomen lo que yo voy a exponer aquí, nada más que como una suerte de rendición de cuentas y brindarles información para que ustedes legislen. Yo alguna opinión tengo, pero no necesariamente la voy a hacer conocer. Nosotros tomamos en la Ciudad de Buenos Aires la experiencia de Salta. Gracias a que la Argentina es un país federal, un distrito grande como Buenos Aires tuvo la suerte de contar con una experiencia realmente muy bien lograda en un distrito bastante más chico. Es aproximadamente un tercio en volumen de votos de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente la Nación también cuente, a partir de estas experiencias locales, con un buen motivo para revisar sus procedimientos nacionales. Para complementar lo que decía antes Teresa Ovejero, a cuya generosidad debemos haber aprendido bastante al tiempo que teníamos que llevar adelante nuestros propios comicios, yo voy a tratar de enfocarme en algunos temas que me parece que han suscitado, en algún caso, la preocupación de Salta, pero principalmente la preocupación de los ciudadanos de Buenos Aires y particularmente del periodismo. El primero de ellos es cómo auditar el voto electrónico. Nosotros contratamos un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires debido a un sistema de contratación que es propio de la ciudad y con un trabajo muy estrecho del tribunal y de su secretaria electoral con 4 profesores de Ciencias Exactas, hicimos un relevamiento de cuál era el mejor modo de llevar adelante un uso fiable de la boleta única electrónica. Entonces aquí no acudimos a abrir urnas y contar votos, esto era probablemente impracticable en la Ciudad de Buenos Aires y por otra parte, en una interpretación apegada a la letra de la ley no podíamos hacerlo, salvo circunstancias excepcionales y eligiendo urnas que tuvieran problemas, que no era el sentido de lo que hicieron en Salta. Nosotros nos abocamos a una auditoría de otra especie. En 5 entregas periódicas, los profesores de Ciencias Exactas fueron repasando cuáles eran las características del sistema. Esas auditorías fueron colgadas inmediatamente en una página electoral y comunicadas a los partidos políticos y alianzas intervinientes en los comicios. Es decir, que todo el mundo que tenía interés tuvo acceso a esa información, al igual que la tenía cualquier juez del tribunal y sus funcionarios. Esas auditorías revelaron cuáles podían ser las eventuales debilidades y en todos los casos lo que se vio es que las debilidades eran mucho menores que el sistema de la boleta a papel en cualquiera de sus formas. Ustedes recordarán que además de la forma muy cuestionada que utiliza la Nación, también hay provincias como Córdoba y Santa Fe que han utilizado la boleta única a papel aparentemente con mayor éxito. No me animo a decir que lo han tenido porque la verdad es que no he estado ahí para verlo, pero todo parece indicar que así fue. La boleta única electrónica tuvo un éxito, según las personas que están en otras provincias, en principio bastante mayor. A esas auditorías le sumamos la imposición a la empresa que brindaba el servicio de recibir durante 4 días a los auditores informáticos que pudieran designar los partidos y agrupaciones políticas. Es decir, concurrieron a la empresa donde se les exhibió el código fuente y ahí auditaron el sistema. Por supuesto, tratamos de hacerlo de un modo muy cercano a los comicios por una razón muy obvia, porque si no pasa lo que decía Teresa Ovejero antes, que es que existe mayor posibilidad de vulnerarlo, obviamente debido a manejos que son ilegales, pero que hay que prever. Detrás de eso hicimos una audiencia en la cual terminamos aprobando el sistema. Mucho antes se había cuestionado su validez constitucional y esto fue con voto dividido en realidad, pero fue rechazado el planteo de inconstitucionalidad.
Con carácter previo a resolverlo, hicimos una audiencia y sondeamos, por supuesto, las opiniones de todas las agrupaciones políticas que tan importantes son para resolver esta clase de temas. Detrás de estas auditorías que yo estoy citando, hicimos una comisión a cargo de un alto funcionario del tribunal que junto con los fiscales informáticos y con la gente que destacó la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, concurrieron a locales de comicios ubicados en cada una de las comunas, escogidos al azar, es decir, mediante un sorteo público, y ahí escogieron nuevamente al azar mesas, tomaron la máquina, le retiraron el disco que va dentro de la máquina, lo auditaron separadamente sin interrumpir más que el breve tiempo que hace falta para retirar el disco y reponerlo, la votación. Y mucho antes de que exploráramos lo que ocurría en las 15, mucho antes, quiere decir, creo que no pasó de la sexta o séptima, los partidos que habían originariamente reclamado esta clase de auditoría dijeron que se sentían satisfechos y dieron por terminada la fiscalización de que estoy hablando. El concepto que utilizamos en todo el recorrido fue que al sistema digitalizado tenía que brindársele en paralelo un sistema en que todo pudiera ser controlado por diversos protagonistas de los que voy a hablar ahora, de un modo que no requiriera ni máquina, digamos que requiriera los lentes para los que necesitamos para leer. Y estos son: la boleta impresa puede ser controlada por el elector y además el elector puede, en la máquina que se empleó en Buenos Aires, siempre estoy hablando de eso, no sé la que ustedes podrán aprobar eventualmente, podía probar cuál era la carga digital en la boleta poniéndola en la máquina se las leía. Detrás de eso, esto podía ser comprobado por el fiscal de mesa, antes de imprimir el acta que sirve para la transmisión. Y finalmente, el acta, para ser volcada en el escrutinio definitivo, que es en principio una consolidación de los escrutinios provisorios en cada mesa, evitamos hacerlo por medios digitales que habrían llevado a una tarea menor, pero evitamos hacerlo y lo hicimos pasar por medios físicos para superar cualquier dificultad que pudiera tener la carga. En paralelo, breves días antes de los comicios, el tiempo mínimo posible que demanda la tarea, hicimos la grabación de los 2 discos necesarios para llevar esto adelante. A saber, hay un disco que se coloca en la máquina. La máquina es una máquina, llamémosla, si ustedes quieren, boba, está vacía. Hay que cargarle el sistema operativo como se cargaba antiguamente en las computadoras. Para los que tienen años recordarán que uno cargaba un disco de DOS cada vez que abría la máquina. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El programa no está cargado, la máquina está vacía, quiere decir que no le pueden haber puesto información que después redunde en una afectación del voto. Estas máquinas estaban auditadas, eso también genera un problema logístico porque hay que auditarlas a todas juntas y llevarlas de un modo seguro a los lugares de locación y además dejarlas con una custodia adecuada. Bueno, volviendo al tema de la carga se hizo por medios físicos y la grabación de los discos, esto se hizo en audiencia pública en ambos casos. El que estaba mencionando, que es el que pone el sistema operativo, y también el que establece el programa para poder transmitir desde cada local de comicios a una central que está básicamente, en el caso de Buenos Aires, en el Poder Ejecutivo y que no, cuyos datos no son oficiales, pero son una forma de adelantarle al pueblo cuáles son los resultados de los comicios. En ambos casos se auditó públicamente. En el de sistema operativo, que era el más importante por ser el que va a la máquina para establecer la boleta, la auditoría fue plena, se puso una pantalla grande para que vieran todos los concurrentes y se fue haciendo todas las operaciones que eran necesarias para estar seguros de que lo que estaba contenido en ese disco era solamente lo que debía estar en él y que nada faltase. A renglón seguido, inmediatamente, en el mismo recinto y a la vista de todos, se pasó a grabar uno por uno los discos que iban a las máquinas y a ponerlos en un sobre termosellado
con las firmas digamos, del personal del tribunal, y si querían acompañarlas a algunos de los fiscales podrían haberlo hecho. En general nadie se interesó en esto. El segundo disco, que es el que tiene que ver con la transmisión desde cada local de comicios hasta la central en el Ejecutivo de los resultados, ese no podía ser abierto del mismo modo porque se corría peligro de que alguien interfiriera. Ahí es mucho más vulnerable la transmisión, precisamente porque ya no es interna en un establecimiento, sino que es externa, y hay menos transmisiones, es mucho más fácil vulnerar esto. Entonces lo que hicimos fue establecer que los discos que se utilizaran como matriz fueran exhibidos, fueran grabados discos testigos en presencia de los fiscales, más bien de los representantes generales, pero podía haber fiscales. Bien. Y a partir de esto se los guardó como muestra testigo, de manera tal que era muy fácil establecer quién pudiera ser culpable de algo en caso de que después se detectara una diferencia. Diferencia que nunca iba a influir en el acta de escrutinio definitivo, porque ella fue por medios manuales y no por esta vía. De lo que se ha dicho, quiero señalar dos cosas, a lo mejor pasa un momento del tiempo. Una es, la Cámara Nacional Electoral demandó mayor tiempo, si yo lo entendí bien, y acá me animo a decirles que hay una diferencia entre el supuesto de que operó nuestro tribunal, que reúne la función administrativa de hacer la logística de los comicios, recibir las listas, etcétera, y de autorizarlas a competir, de la resolución de los problemas de controversias acerca de esto. Son dos funciones distintas, una es claramente judicial y la otra es claramente administrativa. Si están en el mismo órgano es más fácil achicar el plazo, pero si ustedes llegan a depositar una parte en un órgano y otra parte en otro órgano, claramente van a tener que pensar que la solución de las controversias tiene que estar hecha en tiempo oportuno, pero este tiempo que demanda el procedimiento completo va a ser más largo. Nosotros estuvimos bastante acosados por el tiempo, y no me refiero a cuándo se implantó el sistema, sino en los plazos que establecía el sistema. Fueron realmente más bien exiguos. La otra cosa que quiero señalar es que es muy útil para evitar cualquier controversia, especialmente las que vienen a posteriori, sentar reglas para las pantallas. Pero hay que tener cuidado también de hacerlas suficientemente flexibles, porque la verdad es que el modo de aprovechamiento de la pantalla depende mucho del número de competidores. Es decir, a veces si uno quiere ponerse muy reglamentario, termina por no aprovechar la pantalla adecuadamente. Pero esto también requiere consensos con los partidos, es importante. El dato final que les daría es que nosotros tuvimos que capacitar, no el tribunal, sino el tribunal y otros medios más, alrededor de 20.000 personas. Fue decisiva la participación del juzgado federal a cargo de la doctora Servini de Cubría, que dispuso de gente que está trabajando en el juzgado para hacer capacitación de autoridades de mesa. Nosotros dispusimos del Centro de Formación Judicial, que en definitiva sirve para armar recursos aprovechables por los tribunales, y capacitamos algo así como 2.500 delegados que en los locales de comicios sirvieron para apoyar a las autoridades de mesa y a veces para sustituirlas. Y finalmente hicimos todo lo posible por generar una capacitación de las autoridades de los partidos, es decir, básicamente de los fiscales, a través de brindar 2 máquinas, creo que eran por comuna por partido, para que tuvieran la oportunidad de probarlas, más un centro en el cual se les daban 24 horas por día, no, pero quiero decir durante el horario hábil, un horario hábil extendido, capacitación para el que quisiera concurrir. No hubo tanto interés, debo decirlo, pero tampoco hubo tantos problemas después. Y finalmente había una capacitación dirigida al público, que tuvo que ver con, nosotros pusimos un video, pusimos un juego, la Defensoría del Pueblo hizo lo propio, y no detectamos en los lugares de comicios, hablando de todas las comunas, no hablando de alguna comuna en particular, no detectamos que hubiera falta de información en los electores. Los que concurrían realmente concurrían con mucha solvencia, estaban más o menos habituados a los resultados sencillos. Fue muy raro que pidieran alguna ayuda a las autoridades de mesa, en cuyo caso la ayuda se podía dar sin necesidad de saber qué votaba el elector. Bueno, espero, ya ahora termine, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Lozano.